Bendito verano. Por fin ha llegado una de las estaciones del año que más le gusta a todo el mundo. Porque a pesar del tremendo calor que estamos pasando todos, una de las grandes ventajas que tiene el verano es que nos cojamos vacaciones y tengamos mucho tiempo libre. Y una de las principales cosas que se suele hacer con este tiempo libre es viajar por el mundo. Podemos aprovechar para visitar a algunos familiares que viven lejos de nosotros o para conocer lugares remotos del mundo. Lamentablemente, a veces no tenemos tiempo para todo o simplemente nuestro presupuesto no nos lo permite, porque no cualquier persona se puede permitir cruzar medio mundo solo para ir a visitar un nuevo lugar. Hoy, por lo tanto, vamos a hablar de una de las cosas más potentes que tiene la realidad virtual, que es viajar alrededor del mundo. Una vez más, imaginad que teniendo solo un visor como este, podréis visitar cualquier lugar que lleváis tiempo queriendo conocer. Y no es ya solo que podemos visitar cualquier lugar que deseemos, sino que podemos visitar todos ellos en tan solo un día, porque lógicamente no tendremos que desplazarnos físicamente hasta esos sitios. Como he dicho ya muchas veces, la realidad virtual se trata de presencia, de hacer sentirnos realmente que estamos en otro lugar y de transportarnos a cualquier sitio que deseemos. Y es difícil de imaginar un caso de uso tan potente como el poder permitirnos por fin visitar esos sitios que llevamos tanto tiempo queriendo conocer. Hoy os voy a hablar de varias aplicaciones de realidad virtual, tanto de PC como en standalone, que os van a permitir conseguir justo eso. Me voy a centrar sobre todo en dos categorías: aplicaciones que nos permitan viajar por el mundo y aplicaciones que nos permitan viajar a museos o sitios icónicos del mundo, que son básicamente las dos actividades que más suele realizar cuando viajas a otro destino. A día de hoy, sin duda alguna, mi aplicación preferida se llama Brink Traveler. Además, una de sus mayores ventajas es que tiene aplicación standalone, por lo que solo necesitaréis un visor y no necesariamente un ordenador para poder utilizarla. La mayor virtud que tiene Brink Traveler es que hace uso de lo que se conoce como fotogrametría para poder mostrarnos entornos 3D de altísima calidad y sentir realmente que hemos visitado otros lugares del mundo. Es posible que si probasteis la realidad virtual hace algunos años, en aquellos paquetitos de cartón donde metías el móvil, llegaréis a tener alguna experiencia de realidad virtual viendo fotografías en 360 grados. Y eso no es que esté necesariamente mal, pero no tiene nada que ver con lo que hoy os voy a contar. Porque al final, una fotografía en 360 grados es justo eso: una fotografía totalmente plana que lo único que hace es envolverme. Sin embargo, tiene dos limitantes. El primero es que no tengo sensación de profundidad siempre y cuando la imagen no esté sacada en 3 dimensiones, algo que es bastante poco común. Pero la más importante de todas es que al ser una única fotografía, no me permite desplazarme por el entorno y realmente no llego nunca a tener la sensación de que estoy ahí. La sensación más bien es como si estuviese mirando a través del periscopio de un submarino y puedo ver toda la superficie a mi alrededor, pero no siento que realmente esté fuera del submarino. La fotogrametría va muchísimo más allá. Es un sistema mediante el cual se suelen tomar cientos o miles de fotografías a un objeto o lugar concreto para luego generar una malla 3D de ese elemento, lo que nos va a permitir manipularlo o desplazarnos por ese entorno. Pero la generación de modelos 3D en el fondo no es nada nuevo, se lleva haciendo décadas en videojuegos. Entonces, ¿qué diferencia esta metodología a la tradicional de modelado para videojuegos? ¿Por qué un lugar recreado para un videojuego no se ve con un acabado tan realista como los que os voy a enseñar ahora? Pues básicamente porque la toma de esas fotografías que ha servido para generar la malla 3D, también se aprovechan esas imágenes para aplicar las texturas al modelo 3D. Por lo tanto, el acabado que llega a nuestros ojos es literalmente fotorrealista. De ahí la palabra fotogrametría. Se ha generado una fotografía 3D a partir de cientos de fotografías. De hecho, en los videojuegos de última generación y gracias sobre todo a Unreal Engine 5, sí que se está extendiendo cada vez más esta tecnología en el mundo del videojuego. Lo que ofrece básicamente Brink Traveler es un repertorio de lugares que podemos visitar y explorar a nuestro antojo. Lugares icónicos como The Wave o Horseshoe Bend en Arizona, el Monte Whitney o Lone Pine Peak en California, la Pilat Dune en Francia o sin duda alguna mi preferido, el Cañón del Antílope en Utah. No os podéis hacer una idea de la sensación que es caminar por esos estrechos cañones e ir pasando las manos por las paredes y que el propio mando te vibre al tocarlas. La calidad visual gracias a la fotogrametría que he comentado es impresionante. Son parajes que mucha de la gente que ahora mismo me estáis viendo probablemente no tengáis opción de visitar en vuestra vida y ahora tenéis la posibilidad de visitarlos sin siquiera salir de vuestro hogar. Pero como suele pasar en las grandes aplicaciones de realidad virtual, no se limitan a simplemente desplazarnos a ese lugar, sino que se esfuerzan por darnos algo de contenido que nos divierta aún más. En ocasiones tenemos pequeños elementos del escenario que se pueden agarrar como pequeñas piedras y poder, por ejemplo, acercarte al borde de un acantilado, lanzar esa piedra y ver realmente lo que tarda en caer. Te produce una sensación de vértigo que es muy difícil tener de otra forma. De hecho, por eso era muy habitual que hace unos cuantos años las aplicaciones que más se ponía a la gente eran aplicaciones de montañas rusas o ponerte al borde de un acantilado.
acantilado, porque el efecto que realmente provocan las personas es muy potente. Tenemos incluso también un reloj virtual que, si lo miramos, nos permitirá cambiar el tiempo para elegir entre ver el escenario de día o de noche y poder ver ese cielo estrellado allá donde estemos. Es una sensación muy diferente estar en ese mismo lugar con el sol más radiante o en la más absoluta oscuridad. Por supuesto, también tenemos un modo libre que simplemente nos deja explorar a nuestro antojo, o un modo guiado en el cual se nos va narrando información sobre el sitio en el que estamos, de forma que aprendemos también al tiempo que visitamos esos lugares. Pero uno de mis detalles preferidos es que haciendo este gesto podemos sacar una cámara virtual, enfocar al lugar que queramos y con la apertura que deseemos, y capturar una instantánea de ese lugar. Esto, por ejemplo, para alguien que sea fotógrafo es un sueño hecho realidad. Poder fotografiar diferentes partes del mundo a los que incluso es difícil que puedas ir y tener libertad total para elegir el encuadre, no preocuparte por la iluminación y sacar todas las fotografías que desees. O incluso quizá es un fotógrafo que tiene pensado desplazarse a ese lugar, pero quiere planificar la sesión fotográfica antes de estar allí para luego aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. Es una auténtica pasada de aplicación que además se va actualizando con el tiempo y va incluyendo nuevos destinos que podemos visitar. Y esa en realidad es la única pega que tiene la aplicación, que la cantidad de lugares que se han fotogrametriado, puesto que es un proceso bastante complejo, es limitada. Por lo tanto, no es que podamos visitar literalmente todo el mundo, sino solo las zonas que ellos han seleccionado. Vamos a hablar entonces de otra aplicación que sí me permite visitar todo el mundo, y no es otra que una vieja conocida, Google Earth VR. Todos probablemente conocéis Google Earth, esa aplicación que a lo largo de los años ha ido fotografiando con satélite toda la superficie terrestre e incluso ha ido generando mapas en 3 dimensiones de los lugares más importantes del mundo. Pues toda esta aplicación en su totalidad es lo que podemos disfrutar también en realidad virtual. En este caso sí vamos a necesitar un ordenador porque un procesador standalone no tiene la potencia suficiente para mover esta aplicación, pero en el caso de que lo tengamos sí que vamos a tener la aplicación sin ninguna limitación y por lo tanto se va a convertir en una de las mejores experiencias que puedes tener en realidad virtual. Ya sabéis lo que es Google Earth, es literalmente tener toda la bola terráquea a vuestra disposición, poder visitar cualquier país, cualquier lugar, cualquier calle al instante y esta vez de una forma mucho más inmersiva que nunca. Aquí tendremos básicamente 2 formas de navegar. Por un lado tendremos una vista de pájaro en la cual podremos ir recorriendo todo el mundo e ir acercándonos cada vez más a medida que lo deseemos, o podemos simplemente acercarnos uno de los mandos a la cabeza para sumergirnos en una especie de burbuja que nos permitirá acceder a las fotos 360 grados que hay de ese lugar concreto. Como he mencionado antes, tiene la principal desventaja de que estas fotos 360 grados no tienen la calidad que tiene una aplicación como Bring Traveler. Son fotos envolventes en 2 dimensiones y de una calidad normal, porque para visualizarlas en la pantalla de nuestro móvil o de nuestro ordenador funciona perfectamente, pero cuando ves esas mismas fotografías con un visor de realidad virtual que lo ves mucho más cerca y más grande, la resolución se resiente un poco. Aún así, solo la vista de pájaro y permitir movernos por todo el mundo es una funcionalidad increíblemente potente. Podemos no solo visitar cualquier lugar, sino incluso, como en el ejemplo de antes, planificar, por ejemplo, un viaje de un destino al cual sí vamos a acudir en persona, recorriendo las calles, viendo las distancias y viendo qué lugares de interés puede haber en la ruta que vamos a escoger. Una de las cosas que más me gustó hacer a mí con Google Earth VR fue visitar el colegio de Irlanda, al cual tuve la enorme suerte cuando era pequeño de ir hasta en 4 ocasiones porque nos mandaban todos los años a estudiar inglés allí. Pude recorrer las calles de las urbanizaciones, ver la casa de mis padres de acogida donde estuve todo un mes e ir realizando el mismo recorrido que hacía cada mañana para ir hasta el colegio, parándome también por supuesto en la tienda de chucherías para coger algo de comer. Irlanda es un lugar que me ha dejado uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia y con esta aplicación tengo la oportunidad de volver a visitarla porque sinceramente no sé si podré volver a hacerlo en la vida real. Son momentos impagables que en serio en alguna ocasión me genera casi hasta una lágrima. Y eso básicamente es lo que propone Google Earth. Tiene la ventaja con respecto a Bring Traveler de que podemos visitar todo el mundo en lugar de solo unas pequeñas ubicaciones, pero tiene la desventaja de que la calidad visual y la sensación de presencia no llega nunca a ser tan alta. La pregunta entonces es, ¿existe alguna forma de tener lo mejor de los 2 mundos? Poder visitar absolutamente cualquier parte del mundo, pero también con una sensación de presencia que realmente sea impactante. Y la respuesta, por supuesto, es que sí, la hay. Y esa aplicación no es otra que Microsoft Flight Simulator. El impresionante simulador de Microsoft que salió hace unos años, para mí es uno de los saltos gráficos más notorios que se han producido nunca en esta industria. Es poner todo ese mapeado 3D del mundo que utilizan aplicaciones como Google Earth o Microsoft Bing, pero directamente dentro de un videojuego que además recrea a la perfección el comportamiento y mecanismos de todos los modelos de avión disponibles en él. Si ya jugando en plano es una sensación totalmente impresionante, imaginad lo que es la sensación de ponerse el visor y sentir que realmente estás dentro de ese avión y que
que estás surcando los cielos. Nuevamente, puedes visitar cualquier parte del mundo y encima en Flight Simulator tiene la ventaja de que puedes modificar la meteorología o que ésta se muestre como realmente se está produciendo en el mundo real. Es decir, que si hay un huracán o una tormenta en alguna parte del mundo, puedes visitarla directamente en realidad virtual. Y aquí es donde quiero llegar a una de las reflexiones que quería tratar en este vídeo. Puede que muchos de vosotros hasta este momento estéis pensando, a ver, eso de viajar en realidad virtual está muy bien, pero nunca nada se va a asemejar con hacerlo en la vida real. Y en el fondo tenéis toda la razón. A día de hoy, nada que se pueda hacer en realidad virtual supera a lo que sería hacerlo en la vida real. Por lo tanto, si tenéis la ocasión de visitar estos lugares o de hacer estas actividades en el mundo real, por supuesto deberíais hacerlo y va a ser mejor que hacerlo con un visor. Pero la cuestión que yo quiero plantear no es esa, sino qué sucede si no puedo llegar nunca a tener esa experiencia en la vida real. En ese caso, la realidad virtual sí que se convierte en una herramienta tremendamente potente para poder permitirnos realizar todo este tipo de actividades. Y aún así hay cosas que es muy difícil que puedas llegar a hacerlas en la vida real. Una de las primeras cosas que hice yo con Flight Simulator es irme a las pirámides de Egipto, un lugar que nunca he visitado en la vida real. Y sí, hay mucha gente que puede permitirse viajar hasta Egipto para ver esas pirámides. Pero preguntaros, si conocéis a alguien en vuestro círculo, no solo que pueda viajar a Egipto, sino que pueda hacerlo en una avioneta y planear por encima de esas pirámides a unos escasos metros. Eso es algo que directamente es ilegal y para empezar tienes que tener además una licencia de vuelo. Por lo tanto, aunque la realidad virtual a día de hoy, porque ya veremos en el futuro, no se acerque a la sensación real de ir físicamente a esos sitios, sí que nos permite vivir unas experiencias que jamás podríamos tener en la vida real. Y nuevamente, la sensación de presencia es tan cercana que llega un momento que igual sí que prefiero estar volando por encima de las pirámides con una avioneta en lugar de simplemente ir hasta allí y estar viéndolas desde abajo y además con unas colas y un calor insoportable después de haberme gastado cientos o miles de euros en ir hasta allí. Y hablando de Egipto y de otras experiencias que probablemente no podríamos vivir nunca en el mundo real, existe otra aplicación llamada Nefertari Journey to Eternity que nos permite visitar la tumba de Nefertari. Esta aplicación nuevamente hace uso de la fotogrametría para permitir sumergirnos en esa tumba e ir recorriendo todas sus estancias, pudiendo además iluminar las paredes con los mandos para ver con todo lujo de detalles esos grabados. Resulta impactante cuando para entrar en algunos recovecos tenemos literalmente que agacharnos porque si no chocaríamos con el techo. Es una de las mejores formas que existe para realmente entender cómo eran aquellos lugares. En este momento además aprovecho para hacer un poco de spam, ya que en Virtual Web, la empresa para la que yo trabajo, hace bastantes años ya, hicimos una recreación total de las cuevas de Altamira, una aplicación que funcionaba para Samsung Gear VR, de forma que solo teniendo un teléfono Samsung y el visor compatible, podíamos visitar las cuevas de Altamira y tener una visita guiada que nos iba explicando la importancia de esas pinturas rupestres. Toda la cueva estaba totalmente escaneada y recreada al milímetro y la calidad de las texturas era sencillamente impresionante. Un lugar que, como digo, es prácticamente imposible de visitar en la vida real. Y ahora es cuando estamos entrando en la parte más cultural de viajar. No es solo visitar otros lugares, sino conocer más sobre su cultura o ir a determinados destinos significativos de ese lugar. Otra de mis aplicaciones preferidas, en este caso también para PC, es el Palacio de Versalles en realidad virtual. Prácticamente la totalidad del palacio recreado con fotogrametría nuevamente para poder visitar cada estancia a nuestro antojo y tomarnos todo el tiempo del mundo que queramos para hacerlo, porque esa es una de las principales ventajas de viajar en realidad virtual, y es que no tenemos los inconvenientes de la vida real. Vivimos en un mundo cada vez más masificado, en el que incluso escalar hasta el Monte Everest, algo que antes estaba reservado solo a unas pocas decenas de personas, ahora provoca hasta colas de esperas en la cima. Resulta muy frustrante gastar nuestros ahorros en visitar determinados lugares y luego que la mitad del viaje lo único que estemos haciendo sea esperar en colas o estar en esos sitios tan importantes pero totalmente rodeados de gente que no te dejan disfrutar del momento y que resulta bastante agobiante. Aquí estamos en la comodidad de nuestro hogar y podemos tomarnos todo el tiempo que queramos y disfrutar realmente de cómo son esos lugares. Hay otra aplicación, por supuesto, también que nos permite visitar la Capilla Sixtina en realidad virtual. Todavía recuerdo perfectamente cuando estuve allí y quedé totalmente asombrado, y una de las razones, por cierto, fue la sensación de profundidad que transmiten esas pinturas. Pero aunque fue una experiencia relativamente buena, estaba totalmente rodeado de gente que incluso algunos se saltaban las normas y empezaban a tomar fotografías. Y nuevamente, aunque recomiendo que todo el mundo que se lo pueda permitir visite estos lugares, si no tenéis esa posibilidad, podéis visitarlos ya desde vuestra casa. Hablando de pinturas, hay otras aplicaciones como ArtPlans que nos permiten ver algunos de los cuadros más famosos del mundo, otra vez con total calma y pudiendo acercarnos todo lo que queramos a ellos. Una de mis mayores decepciones cuando fui al Museo del Louvre y vi la Mona Lisa en directo fue que por medidas de seguridad la distancia a la que la ves es enorme y encima está protegida con un cristal. Y por supuesto otra vez está rodeado de gente. Por lo tanto al final fue una sensación de, bueno, vale, pues está allí,
me saco la foto y me voy para mi casa. Aquí, aunque lógicamente no es el cuadro real sino un escaneado del mismo, puedes tomarte todo el tiempo que quieras para admirar esa pintura, acercarte y casi sentir que estás tocando el lienzo. Esta aplicación es nativa para visores y no necesitas un ordenador, al igual que otra llamada Van Gogh The Night Café, en la cual no solo podemos ver un cuadro de Van Gogh, sino que nos sumergimos dentro de él. En este caso, nuevamente, no se trata de algo pintado originalmente por Van Gogh, ya que es un entorno totalmente 3D, pero que sí que respeta el estilo del artista y nos podemos sentir por primera vez en nuestra vida dentro de lo que probablemente sería la mente de Van Gogh. Así es como él veía el mundo en su imaginación y ahora también podemos verlo nosotros. Podemos caminar por la habitación, escuchar el sonido del piano cada vez más fuerte a medida que nos acercamos, ver cantidad de elementos animados, al propio Van Gogh e incluso mirar por la ventana para ver ese cielo tan particular que suele pintar el artista. Y estos son experiencias que se consiguen teniendo como base obras en plano que se pintaron hace cientos de años, imaginad a partir de ahora, en la que los artistas tienen la posibilidad de pintar o esculpir directamente y crear obras en realidad virtual. ¿Cómo pueden llegar a ser la experiencia que nos ofrezcan en unos años? Una de las aplicaciones de museos más famosas es The Museum of Other Realities, un entorno totalmente virtual al que podemos conectarnos y esta vez sí, los artistas tienen libertad total para volarnos la cabeza creando obras que realmente aprovechen el 100% de esta nueva tecnología. Es un derroche de imaginación y creatividad que no os podéis hacer una idea. Y encima podemos visitarlo online con otros usuarios de todo el mundo. El último museo del que voy a hablar y que también está disponible, por ejemplo, para MetaQuest, es la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. También he tenido la suerte de estar allí y visitarlo en persona, y cuando lo he visitado en realidad virtual gracias a esta aplicación, era de verdad como volver a transportarme a ese lugar. Podemos pasar por todas las habitaciones de la casa, interactuar con objetos y todo está recreado al milímetro con la escala real. En un momento dado incluso yo me agaché para meterme debajo de una mesa e imaginarme lo que podía ser estar ahí escondido de los alemanes. Ya haré otro vídeo específicamente destinado a esto, pero imaginad lo que todo esto supone para el mundo de la educación. El que los alumnos puedan por primera vez visitar estos lugares y sentir realmente lo que era la experiencia de estas personas en el pasado. Una forma muchísimo más potente de aprender nuestra historia. De forma que si tenéis unas MetaQuest, por favor instaladla porque os aseguro que vale la pena. La sensación cuando abres la puerta y ves esas escaleras estrechas empinadas hacia arriba es realmente impresionante. Y por último, y para terminar con una aplicación algo más refrescante, voy a hablar de Ocean Reef, porque a la hora de viajar no se trata solo de a qué lugares de la Tierra puedo visitar, sino también a qué lugares del fondo submarino. Ocean Reef es una aplicación que nos permite descender al fondo submarino e interactuar con decenas de especies de animales que nadarán a nuestro alrededor y que reaccionarán cuando interactuemos con ellas. Especies como tortugas, tiburones, pulpos, cualquiera que os podáis imaginar. El creador de esta aplicación, de hecho, recientemente ha lanzado una demo de la misma en realidad mixta. Como ya comenté en el vídeo de las Apple Vision Pro, la realidad mixta es una tecnología que ofrece una experiencia muy diferente a la de la realidad virtual. En esta demo en la que se usan las MetaQuest Pro, se puede ver el salón del desarrollador, en el cual, en dos de sus paredes, ha puesto dos ventanas virtuales que permiten ver el fondo submarino. Por lo tanto, se puede ver como un tiburón va rodeando la habitación y va apareciendo por cada una de esas ventanas y reacciona cuando le lanza comida desde la superficie y resulta muy impresionante. Es como tener un acuario literalmente en nuestro salón. Termino también con dos recomendaciones, ya que dado que Google Earth VR está disponible solo para ordenador, existen unas aplicaciones que nos permiten tener una experiencia similar en un dispositivo standalone. Esas aplicaciones son Wonder y World. World sería la más cercana, que nos permite tener una especie de mesa en la cual vamos viendo la maqueta de todo el mundo y nos podemos mover por él, desplazarnos, hacerlo más grande e incluso también visualizar fotos en 360 de esos lugares. Wonder es una de las más conocidas, no es de mis preferidas, pero también nos permite ver fotografías y vídeos 360 de diferentes parajes del mundo. Y esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo y hayáis podido entender el potencial que tiene la realidad virtual para realmente cambiar el turismo. Podéis también ver mi vídeo anterior en el que hablaba de cómo la realidad virtual está cambiando el mundo del cine para siempre. Podéis también, como siempre, apoyar el canal con los enlaces que encontraréis en la descripción e incluso si queréis aplicaciones o juegos para MetaQuest, comunicádmelo porque os puedo facilitar enlaces de descuento de las mismas que también me ayudarán a seguir manteniendo el canal. Os deseo a todos un feliz verano y unas felices vacaciones allá donde viajéis, en realidad real o en realidad virtual. ¡Hasta pronto!